Continuamos con el problema 10, entonces, chicos. Yo les decía, si nos pedían que escribamos la expresión de la Kc, de la constante, en función de las concentraciones, ¿cómo tendríamos que escribir? Esperen que se borró. Concentración de yodo por concentración de hidrógeno sobre concentración de ioduro de hidrógeno, y no nos olvidemos de este número 2 aquí, que corresponde al factor estequiométrico, el coeficiente estequiométrico que acompaña al ioduro de hidrógeno, ¿sí? El valor de esta constante será entonces al valor de x elevado al cuadrado sobre el valor de la concentración de ioduro de hidrógeno en el equilibrio, que es 0,104 mol por litro. Esto nos da un valor de constante, Kc, de 1,56 por 10 a la menos 2. Y la unidad que quedaría mol por litro. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos piden luego? Que calculemos la presión total en el equilibrio. Entonces, para calcular la presión total en el equilibrio, voy a borrar un poco aquí. ¿Qué necesitamos conocer? Las concentraciones en el equilibrio son los moles que tenemos en un litro de solución, en un litro de recipiente, si el volumen fuera de un litro. Entonces, para calcular la presión total, necesitaríamos conocer el número de moles totales en el equilibrio. Entonces, los moles, el número de moles totales será igual al número de moles de yodo más el número de moles de hidrógeno más el número de moles de ioduro de hidrógeno. Como las concentraciones vamos a hacer en el caso aquí del ioduro de hidrógeno. Sabemos que en un litro tenemos 0,104 moles. En 2 litros tendremos 0,208. De la misma manera para el hidrógeno y el yodo. Por lo tanto, el número de moles totales va a ser igual a 0,026 de yodo más 0,026 de hidrógeno más 0,208 de ioduro de hidrógeno. Y eso nos da un valor de 0,26. Luego, aplicando la ecuación de estado, sacamos la presión total como el número de moles totales por la constante universal por la temperatura sobre el volumen del recipiente. Esto sería igual a los 0,26 moles dividido en el volumen de 2 litros. Voy a borrar este pedacito de la transformación. Por la constante universal de los gases. Y por la temperatura 673 Kelvin. Esto nos va a dar un valor de presión total, lo voy a escribir arriba porque ya no tengo lugar, igual a 7,17 atmósferas. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos con el problema número 11, ¿sí? El problema número 11 nos plantea un equilibrio heterogéneo, donde reacciona el carbono sólido con cloro gaseoso para preparar tetracloruro de carbono. Se coloca el carbono sólido y el cloro en un recipiente y nos dicen como datos perdón, que la presión inicial del cloro es de 1,2 atmósferas.
También nos dicen que al establecerse el equilibrio se comprobó que la presión parcial del cloro, o sea, la presión en el equilibrio del cloro, equivale a 0,66 atmósferas. Nos piden que calculemos el valor de Kp. Entonces, planteamos inicialmente el equilibrio. Podemos observar que de cloro, según el enunciado, tenemos 1,2 atmósferas, no se formó ningún producto, y de carbono, al plantear el equilibrio, se pone una línea porque no interviene en la constante de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo planteamos en el equilibrio? De carbono seguimos sin nada. Aquí en el cloro 1,2 menos 2x, porque tengo 2 moles de cloro gaseoso y se formará una X de tetracloruro de carbono. Por otro lado, sabemos del enunciado un dato muy importante y es este, ¿sí? Que nos dice que lo que corresponde a la presión de cloro en el equilibrio tiene un valor de 0,66 atmósferas. Por lo tanto, podemos escribir que 1,2 menos 2x es igual a 0,66 atmósferas. ¿Sí? Despejando el valor de 2x, nos quedaría 1 menos 0,66 igual a 2x, 2x igual a 0,54 y por lo tanto x igual a 0,27. Con estos valores ya de la presión del tetracloruro de carbono y la del cloro en el equilibrio, podemos obtener el valor de la constante de equilibrio en función de las presiones, cuya expresión sería presión del tetracloruro de carbono sobre presión del cloro elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que la constante expresada en función de las presiones tendrá un valor de 0,27 atmósferas dividido en 0,66 atmósferas al cuadrado, lo cual nos da un valor de 0,62 atmósferas a la menos 1. Y ese sería el resultado de la Kp. Por último, nos piden los moles de los componentes gaseosos en el equilibrio planteado en esas condiciones. ¿Y cómo hacemos este cálculo? Para saber el número de moles que tenemos en el equilibrio, estamos haciendo el problema 11. Vamos a aplicar la ecuación de estado, ¿sí? Sabemos que conocemos la presión parcial de cada uno de ellos y por la ecuación de estado, per po V igual a nRT. Vamos a calcular el número de moles de tetracloruro de carbono como la presión del tetracloruro de carbono en el equilibrio por el volumen sobre la constante universal y la temperatura. Ese número de moles de tetracloruro de carbono será igual, como dijimos, a la presión que él tiene en el equilibrio, 0,27 atmósferas, por el volumen del recipiente, que es un volumen de 3 litros, sobre la constante universal, y por la temperatura que nos daba el problema, que era 973 Kelvin. Esto nos da un número de moles de tetracloruro de carbono igual a 0,010 moles. De la misma manera, calculamos los moles para el cloro en el equilibrio. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos el problema número 10. Lo importante en este problema es que de datos nos están dando ya la presión parcial del cloro en el equilibrio. Por otro lado, también es importante que aquí, chicos, el carbono sólido no participa en el equilibrio, no participa en la constante, ¿sí?
Así que lo tienen que tener, recordar, por favor, no se olviden de eso. Bueno, por último pasamos al problema 12. Ya lo limpiamos, perdonen, ha quedado de anteriormente cuando se borró. Voy a deshacer ahí este problema. Borramos y empezamos de nuevo. ¿Qué nos dice el problema 12? Lapicito negro. Nos da el equilibrio del tetróxido de dinitrógeno en el equilibrio con el dióxido de nitrógeno. Aquí lo vamos a poner con color. Tenemos 2 moles de dióxido, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos dice? Escribamos todos los datos como les digo siempre. De datos tenemos la temperatura expresada en Kelvin, 298 Kelvin. Se coloca suficiente tetróxido para que la concentración inicial del tetróxido, vamos a poner una ida inicial, sea de 0,6 mol por litro. ¿Sí? ¿Qué ocurre luego? Dice que al establecerse el equilibrio, se determinó que la concentración del tetróxido de nitrógeno, o sea, en el equilibrio, tiene un valor de 0,535 mol por litro. Nos piden calcular la Kc del proceso. Entonces, planteamos el equilibrio. El estado inicial nos dice que tenemos 0,6 moles por litro y de dióxido de nitrógeno no se formó nada. Mientras que en el equilibrio tendremos 0,6 menos X y de dióxido de nitrógeno se formará 2X. Recuerden este 2, lo vuelvo a remarcar ahí. ¿Sí? Pero aquí nos dan un dato importante y es el siguiente. Aquí nos dicen que lo que corresponde a la concentración del tetróxido en el equilibrio tiene un valor de 0,535 moles por litro. Es por ello que podemos decir entonces que si todo esto tiene un valor de 0,535, 0,6 menos X sería igual a 0,535 moles por litro. Despejamos X. Y eso nos da un valor de 0,065. Con este valor podemos calcular, por un lado, la concentración de dióxido en el equilibrio, que es igual a 2X, o sea, 2 por 0,065. Y la del tetróxido, que es igual a 0,6 menos 0,065, y eso tiene un valor de 0,535 mol por litro. Muy bien, con estos valores calcularemos la Kc. ¿Podemos escribir la expresión de la Kc, chicos? La expresión de Kc será igual a la concentración de dióxido al cuadrado sobre la concentración del tetróxido. Bien, calculamos, nos quedaría que Kc es igual a 0,13 mol por litro al cuadrado sobre 0,535 mol por litro. Esto nos da un valor de 0,032 mol por litro. Este valor es importante y lo vamos a escribir acá porque nos va a servir para el apartado 2. Kc igual a 0,032 mol por litro para el apartado B. Muy bien.
Borramos la parte de abajo, así podemos trabajar. ¿Qué es lo que nos dice? Estamos por aumentar en el apartado B la concentración del dióxido de nitrógeno. Esta parte que borra al último, esperen. Esta voy a borrar. Es decir, que vamos, una vez que está establecido el equilibrio, lo que estamos por hacer es modificarle una de las variables, en este caso la concentración, y queremos ver qué hace el equilibrio, esta reacción, para volver a establecer el equilibrio, ¿sí? Inicialmente consideramos lo que nosotros teníamos en el equilibrio. Concentración de dióxido, de tetróxido sería 0,535 mol por litro. Y en el caso del dióxido pasa algo importante. Nosotros vamos a aumentar la concentración de él desde 0,13 que tenía acá en el equilibrio. Vamos a agregar tetróxido hasta que llegue a 0,2 moles por litro. ¿Sí? Mol por litro. ¿Qué va a pasar en el equilibrio nuevo entonces? En el nuevo equilibrio. Al aumentar la concentración de los productos, ¿qué hace el equilibrio según el principio de Le Chatelier? Se va a desplazar de manera de consumir parte del material añadido. ¿Cómo se va a consumir parte del dióxido? Y bueno, formando más tetróxido. Es por ello que el equilibrio se desplazará hacia el lado de los reactivos, hacia la X. Perdón, hacia el tetróxido. Es así que del lado del tetróxido, del lado de los reactivos, sumaremos X y del lado de los productos restaremos las dos X. ¿Cómo nos quedaría? 0,535 más X y aquí la concentración de 0,2, que es con la que iniciamos al modificar, menos 2X. Al plantear la constante de equilibrio Kc, que es igual a 3,2 por 10 a la menos 2 también, sería igual a la concentración de dióxido, 0,2 menos 2x elevado al cuadrado, sobre la concentración del tetróxido. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño repasito de matemática, de cómo despejábamos, para recordarle dos errores que cometen siempre. Lo primero que hago para resolver es pasar este denominador aquí a multiplicar por la constante. 3,2 por 10 a la menos 2 quedaría multiplicado por 0,535 más x. Aquí, ¿qué tienen que hacer, chicos? Tienen que aplicar la propiedad distributiva y van a obtener dos términos en el primer miembro. Y del lado derecho tenemos el cuadrado de un binomio, por lo tanto lo tenemos que desarrollar. Viene a ser el cuadrado del primero por, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En este caso sería 4x al cuadrado. Esto es lo que quiero que se acuerden. ¿Sí? 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. A veces se olvidan de elevar aquí el 2 y poner un 4. Si luego juntamos los términos cuadráticos, los lineales y los independientes, vamos a llegar a una ecuación de segundo grado de esta forma. 4x cuadrado menos 0,832x y más 0,023 igual a 0. Cuando ustedes apliquen aquí la resolución de la raíz, ¿no es verdad? De la raíz es x1, 2 con menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos a encontrar dos valores de x. Un valor de x
de 0,033 y un valor de 0,175. Estamos frente a dos valores positivos. Entonces, ¿cuál es el que yo tengo que considerar y cuál es el que tengo que descartar? Voy a considerar el más pequeño. ¿Por qué considero el más pequeño? Este de 0,033. Porque cuando yo quiera calcular si es que me pidieran la concentración del dióxido de nitrógeno, al reemplazar el valor de X acá en el equilibrio, me quedaría 0,2 menos 0,066 si uso el más pequeño. Si usara el más grande, me quedaría 0,2 menos 0,35 más o menos. Entonces, me daría un resultado negativo y estaríamos trabajando de manera incorrecta. Siempre consideramos, entonces, el valor más pequeño, ¿sí? En este caso, ¿cómo nos quedaría la concentración del tetróxido en el nuevo equilibrio? Sería los 0,535 más 0,033. Sumando esto nos da el valor de 0,568 como tenemos en la respuesta. Por último, voy a volver a hacer problema 8, que en la grabación se elimina. Nos olvidamos de poner a grabar. Se olvidó la profe. En este caso trabajábamos con el fosgeno, que se descompone a elevada temperatura, le escribimos al equilibrio, nos dice que en la reacción se inyectan tantos gramos de fosgeno en un recipiente de 472 centímetros cúbicos, que los escribo también en litros, los paso. Me dan la temperatura de 1000 Kelvin y me dicen que la presión total en el equilibrio es de 2,175 atmósferas. Nos piden calcular el valor de Kc. ¿Qué es lo que planteo yo? Ya que me pidan de dato la presión total en el equilibrio, voy a calcular en base a las presiones, voy a plantear este equilibrio en base a las presiones, ¿sí? Entonces, como digo, inicialmente tengo que tener la presión del cloruro del fosgeno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos con los datos que nos dieron inicialmente y utilizando la ecuación de estado, P por B igual a G sobre M por RT, ¿sí? Calculamos la presión del fosgeno. Para ello entonces nos queda la presión del fosgeno inicial, serán los 0,631 gramos por 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol, por la temperatura, 1000 Kelvin, y dividido en la masa molar, que es un dato del problema, 98,917 gramos por mol. Simplificamos unidades, Kelvin con Kelvin, mol con mol, litros. Me olvidé acá de poner el volumen. ¿Ven? Está bueno de simplificar las unidades porque ahí uno se da cuenta. No puse el volumen de 0,472 litros. Entonces ahí simplificamos litros con litros. ¿Ven que es bueno? Gramos con gramos y nos queda la unidad de atmósfera. Esto nos da una presión inicial de 1,108 atmósferas. Con este valor voy y planteo el equilibrio en las condiciones iniciales. 1,108 atmósferas. Y no tenemos ni monóxido ni cloro. ¿Qué ocurre en el equilibrio? Y en el equilibrio tendremos 1,108 menos una cierta cantidad que se descompuso para formar la misma relación molar de monóxido y de cloro. Muy bien. ¿Cómo será la expresión de la constante de equilibrio acá? Esto sería las presiones parciales en el equilibrio de cada una de las sustancias. Como nosotros conocemos la presión total es igual a 2,175 atmósferas y eso sería igual a la presión de, lo vamos a escribir primero, la presión
Ay, perdonen chicos. Esto sería igual a la presión del fogeno en el equilibrio más la presión del monóxido más la presión del cloro. Reemplazando nos queda 2.175 igual a 1.108 menos x más x y más x. Este menos x con este menos x se va y despejando encontramos que la presión, el valor de x, perdón, será igual a 1,067. 1,067. Un valor de 1,067. Por lo tanto, podemos conocer entonces, voy a borrar la parte de abajo, estamos en condiciones de decir que la presión en el equilibrio del monóxido es igual a la presión del cloro y tiene un valor de 1,067. Y que la presión del fogeno sería igual a 1,108 menos los 1,067, lo cual nos da un valor, a ver, 0,041. Hacemos el cálculo de Kp. ¿Cómo sería la expresión? La expresión de Kp sería presión de monóxido por presión del cloro sobre presión del fogeno. El cálculo, ¿cómo sería? 1,067 por otro 1,67 nos quedarían 1,67 atmósferas al cuadrado sobre 0,041 atmósferas. Esto nos da un valor de 27,77 atmósferas. Esto sería Kp. Como a nosotros nos piden calcular Kc, lo haremos utilizando la relación de Kp es igual a Kc por R por T a la delta de N. Recordando que este delta de N es la diferencia entre los moles de producto en estado gaseoso menos los moles de reactivo en estado gaseoso. Acá tenemos 1 más 1, 2 moles de producto en estado gaseoso menos 1 mol en estado gaseoso de reactivo, nos quedaría delta de N igual a 1. De esta manera, Kp sobre RT sería igual a la Kc, que es lo que nos están pidiendo. Al reemplazar los valores nos da un valor de Kc de 0,34 mol por litro. Otra forma de trabajar, como vimos hoy, ya lo voy a mostrar. Vamos a borrar. En lugar de hacer el balance con las presiones parciales, hacerlo con el número de moles. ¿Cómo hacemos con el número de moles? Y nosotros sabemos si la presión total en el equilibrio es de 2,175, de aquí sacamos el número de moles totales, sería igual a presión por volumen sobre RT. Esto sería la presión total, que tiene un valor de 2,175 atmósferas, por el volumen sobre R, y por la temperatura de 1000 Kelvin. Simplificando, esto nos queda un valor, perdonen, ya lo hago, por 0,472, nos da un valor total de moles de 0,0125. ¿Sí? Estos son los moles totales que yo voy a tener en el equilibrio. Número de moles totales en el equilibrio.
Por otro lado, con estos datos, con los 0,631 dividido en el peso molecular, voy a tener los moles de fosgeno. Vamos a escribirlo acá. Los moles de fosgeno es igual a 0,631 dividido en su masa molar, que era 98,917. Esto tiene un valor de 6,38 por 10 a la menos 3. Entonces, inicialmente acá voy a hacer un balance en moles, no en concentraciones. Yo sé que tengo 6,38 por 10 a la menos 3 de fosgeno, tengo 0 y tengo 0 de dióxido y de cloro. Y en el equilibrio tendré 6,38 por 10 a la menos 3 menos x, x y x. Esto que está en el equilibrio, si yo sumo todo esto, es el número total de moles, igual a 6,38 por 10 a la menos 3 menos x, más x, se una x con la otra, y esto sabemos que es igual a 0,0125. De aquí despejamos el valor de x, y nos quedaría, despejando nos queda que el valor de x es igual a 0,0125 menos 6,38 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 6,12 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, podemos decir que el número de moles de cloro es igual al número de moles de monóxido y es igual a 6,12 por 10 a la menos 3. Y que el número de moles del fosgeno será igual a 6,38 por 10 a la menos 3 menos 6,12 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 2,6 por 10 a la menos 4. Con estos valores de los moles, ahora vamos a calcular las concentraciones de cada uno de los componentes. La concentración de cloro, que será igual a la de monóxido, será igual a los 6,12 por 10 a la menos 3 moles, dividido en el volumen del recipiente, que es 0,472. De la misma manera, sacamos la concentración del fosgeno, dividiendo en el volumen. Nos da una concentración de 5,5 por 10 a la menos 4 para el fosgeno. Y de 1,3 por 10 a la menos 2 para el cloro y el monóxido. ¿Cómo calculamos la concentración? La constante, perdón, en función de las concentraciones, nos quedaría 1,32 por 10 a la menos 2 al cuadrado, dividido en 5,5 exponencial menos 4. Y nos da un valor de 0,30 aproximadamente. 0,305. Como me decían, estos decimales, probablemente esa diferencia se debe a cuántos decimales consideramos nosotros al hacer el cálculo, ¿sí? Bueno, con esto terminamos entonces del problema 8 al problema 12. Una parte en este videíto que dice segunda parte y la otra parte en el video anterior, ¿sí?